Damos inicio a nuestro podcast número 17, Todo en Salud Mental. Y con el tema de hoy, el perdón es necesario. El perdón, por definición, se describe como olvidar la falta que ha cometido una persona contra una o más y no guardarle rencor ni castigarla por ello. Para perdonar, es preciso comprometerse con el pensamiento de querer lo mejor para esa persona. Desde el punto de vista de muchas religiones y movimientos espirituales, pedir perdón es un elemento fundamental. Por ejemplo, en el cristianismo, para los cristianos, Cristo vino al mundo a perdonar los pecados de todos los hombres. Ya estamos perdonados por Dios y solamente hace falta pedir perdón. La religión católica establece la petición de perdón en una serie de pasos dentro de la administración clásica del sacramento de la penitencia. Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Desde el punto de vista de neurobiología, perdonar es un proceso complejo que demanda transformaciones profundas en las concepciones sobre el suceso. Se trata de cambios importantes que afectan tanto el área cognitiva como afectiva. Algunos científicos consideran que son sentimientos los que originan la conducta. Por eso perdonar no solo se logra con la reducción o cese total de los pensamientos o sentimientos negativos. No es un estado afectivo o una condición emocional, ni una colección de pensamientos y sentimientos. Perdonar es una conducta libremente elegida de compromiso y determinación. Al considerar que el perdón es un proceso, se debe adecuadamente modificar los sentimientos hacia el ofensor. Por estas razones se ha sugerido en el proceso de perdonar 5 etapas para lograrlo. Lo primero a preguntar es ¿cuándo perdonar? Al recibir el daño se afecta emocionalmente y se ha sentido la persona injustamente tratada, el acto de perdonar está justificado, sin que esto signifique de que se trata que el daño recibido se vuelva a repetir. Luego de tener clara la pregunta de ¿cuándo perdonar?, empecemos a describir las etapas. Primera etapa, análisis y reconocimiento del daño sufrido. Aquí es preciso reconocer que se ha recibido un daño que duele y aceptar ese dolor. Se hace de la forma más objetiva posible. Segunda etapa, elegir la opción de perdonar. El perdón para la víctima, de todos modos, es una buena opción. Es una opción basada en los valores de la persona. Steve Hayes, psicólogo clínico de la Universidad de Nevada, creador de la terapia de aceptación y compromiso, expresa: hay que tener en cuenta que se trata de valores como los define la terapia de aceptación y compromiso, es decir, como consecuencias deseadas a muy largo plazo y no solamente como valores morales o éticos. Cuando hemos dejado a un lado esos valores para centrarnos en la venganza y hemos dedicado tiempo y recursos, pueden estar afectadas otras áreas de nuestras vidas. Tercera etapa, aceptación del sufrimiento y de la rabia. El perdón no supone que se rechacen y esté mal tener sentimientos de rabia, de ira o deseos de venganza, que a algunos puedan parecerles que sea parte del perdón. La aceptación es un proceso que finalmente llevará al cambio. Cuarta etapa, establecer estrategias para autoprotegerse. El perdón no implica la aceptación incondicional del peligro de que ocurra de nuevo el ataque. En el análisis de lo ocurrido hay que incluir también la de cómo la conducta de la víctima ha podido permitir o favorecer la ofensa. Esto es muy importante. Analizando lo que ha ocurrido, la víctima se puede dar cuenta de cuáles eran los indicios que indicaban el peligro, lo que dará más posibilidades de evitarlo en el futuro. Quinta etapa, una expresión explícita del perdón. La expresión explícita del perdón es un paso importante. Cada vez que surjan de nuevo los pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones asociados a la ofensa, se tienen que repetir los pasos que sean necesarios. Hay 2 aspectos bien importantes relacionados a no perdonar. El primero, quien no perdona
esto le hace daño. Quienes no quieren aprender a perdonar reaccionan con indignación, rechazo e ira ante la simple idea del perdón. Por supuesto, no se puede obligar a nadie a perdonar, pero detenerse en la ira, el resentimiento y la rabia no es un castigo para quien hizo daño, sino para la persona misma. Buda dijo: aferrarse a la ira es como aferrarse a una brasa candente con la intención de tirársela a otro, pero eres tú quien se quema. Un estudio realizado por la Universidad de California sobre las emociones de no perdonar se dio seguimiento a 332 personas durante 5 semanas. Se descubrió que el nivel de estrés era directamente proporcional a la cantidad de resentimiento e ira, mientras que este disminuía cuando las personas perdonaban. Otro estudio realizado por esos mismos psicólogos con 148 personas hallaron que quienes acumulaban más estrés vital tenían una peor salud mental. Curiosamente, las personas que eran capaces de perdonar, aunque también vivieron experiencias difíciles, no tenían una mala salud mental. Esto significa que el perdón es capaz de borrar el impacto negativo del estrés y la angustia que generan algunos acontecimientos. Segundo, perdonar no es excusar ni minimizar el acto negativo. Perdonar significa exclusivamente recordar la ofensa desde un nuevo punto de vista. Perdonar no es un acto de liberación para quien cometió el mal, sino para la persona que lo sufrió. De hecho, para perdonar, ni siquiera es necesario reconciliarse con la persona que nos ha infringido el daño. No se trata de convertirnos en su amigo. El perdón es un acto íntimo que nos permite recuperar el control sobre la vida, sobre nuestra vida y el bienestar que habíamos perdido porque éramos víctimas de esas emociones negativas. Existen diversas terapias del perdón como terapia de aceptación y compromiso de Hayes, terapia del perdón y otras que pueden ayudar a una persona a perdonar. Esto es tan necesario para lograr salud física y mental. Por ejemplo, en la terapia del perdón se describen 6 reglas. Las 6 reglas de la terapia del perdón son: primero, perdonar no equivale a olvidar. Perdonar no significa olvidar lo ocurrido, sino aprender de lo ocurrido. Segundo, perdonar no es minimizar la experiencia. Tercero, perdonar no es signo de debilidad. Perdonar no es señal de debilidad, ingenuidad o necedad. Es un gran signo de inteligencia y madurez psicológica. Cuarto, para perdonar no es necesario que el agresor se disculpe. Los agresores no siempre reconocen el daño. El perdón es un acto interno que beneficia a la víctima. Quinto, perdonar es un proceso. Sexto, perdonar es por tu salud y bienestar. Aferrarse a la ira y el resentimiento es tóxico para ti. Conduce a la depresión, a la rabia, al enfado crónico y a la amargura. Perdonar no es un acto que haces por quien te hizo daño, sino por tu propio bien. No perdonas al otro para hacerle un favor, sino para hacerte un favor a ti mismo. Bob Enright, psicólogo de la Universidad de Wisconsin y uno de los primeros en investigar sobre el acto de perdonar, expresó que el perdón no significa simplemente pasar página y seguir adelante. Va mucho más allá, porque implica ver a la persona que nos dañó como un ser multidimensional cuyas acciones estaban mal. El perdón nos ofrece tranquilidad emocional y comprensión hacia la persona que nos lastimó. Al perdonar, este suceso negativo deja de doler y se podrá recuperar el equilibrio emocional. Y recuerda que para mantener el equilibrio en la vida, necesitamos de salud mental. Síguenos en las redes sociales como Instituto Nina de Neurociencias Clínicas y accede a nuestra página web www.institutonina.com. Hasta la próxima.